Incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. Jean-Paul Sartre. Muy buenos días, mi nombre es Alison Chiliagana y yo voy a ser su guía durante este recorrido hacia nuestro pasado histórico. Hoy vamos a conocer todo lo relacionado al segundo periodo, auge del orden colonial. Desde finales del siglo XVI se abre un nuevo periodo de la dominación colonial en la Audiencia de Quito. A continuación conoceremos sobre las mitas y obras. La Real Audiencia de Quito emergió entonces como abastecedor de tejidos y alimentos para los grandes centros de explotación minera de Potosí. La encomienda fue perdiendo importancia hasta ser suprimida y se consolidó el mecanismo básico de la organización económica llamada mita. Las mitas consistían en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas varones tenían que realizar. Su rango de edad era de 18 a 50 años. Aunque el trabajo era forzado, tenían que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado que los indígenas paguen impuestos. Los mitayos trabajaban principalmente en la producción textil y la agricultura. Los obrajes, centro de elaboración de paños, se desarrollaron de manera especial en la Sierra Norte y Centro. La Real Audiencia de Quito se transformó de este modo en uno de los polos dinámicos del imperio colonial español, con una actividad productiva y de intercambio especializada, aunque por ello sumamente vulnerable. Luego del primer siglo de colonización hispánica, se había definido una nueva estructura social fuertemente diferenciada y asentada sobre la desigualdad. Los blancos, especialmente los españoles, eran miembros de la burocracia civil y eclesiástica, encomenderos, obrajeros y comerciantes. Además, controlaban los principales centros de producción económica, la circulación de bienes y el poder político en la audiencia y en los cabildos locales. Se encontraban en la cúspide de la pirámide. Conforme avanzó la época colonial, fue adquiriendo mayor importancia el mestizaje. Este se originó por la unión entre los conquistadores y las mujeres indígenas. Se dedicaban a ciertas labores agrícolas, el mediano comercio y la artesanía. Lograron ciertos privilegios reservados a los blancos peninsulares, pero quedaron en una situación intermedia y subalterna de la sociedad, ya que no pudieron demostrar su pura sangre. En el siguiente nivel podemos encontrar lo que son indios o indígenas. Pueblos indígenas sufrieron grandes cambios profundos. El más importante de ellos fue la lucha por la conservación de sus tierras. Los indígenas aprendieron ciertas técnicas agrícolas y el cultivo de plantas, a la vez la domesticación de animales traídos del viejo continente. El quichua comenzó a ser difundido por los incas, terminando por ser la lengua común de los indios, por influencia también de los misioneros. Ya para el siglo XVII, en la Real Audiencia de Quito se habían asentado varios grupos de esclavos negros importados para realizar trabajos en la costa y ciertos valles cálidos de la sierra. La situación de esclavitud colocó a los negros en el último lugar de la vida colonial, pero en Esmeralda surgió una sociedad de negros libres, mulatos o zamos. Mantuvieron cierta autonomía frente a la autoridad colonial. Ahora hablaremos sobre el Estado, la Iglesia y la cultura. El Estado colonial no comprendía solamente la administración de la audiencia, sino todas las instituciones donde se desarrollaba la política. En este sentido, los cabildos deben considerarse como parte del apartado del Estado. La Iglesia. La Iglesia estaba sometida al control de las autoridades estatales. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. En realidad, una de sus funciones básicas era esta. El enorme desarrollo de la cultura, la pintura y la construcción que se dio en el siglo XVII había comenzado y avanzado en el siglo XVIII. Se asentó la mano de obra artesanal mestiza y Quito y su jurisdicción se convirtió en la sede de estas manifestaciones artísticas. En la última década del siglo XV y primeras décadas del siglo XVIII, funcionó el pacto colonial que caracterizó al segundo periodo de la dominación hispánica. En el siglo XVII, con la administración del presidente Miguel de Ibarra, ordenó fundar la ciudad que llevara su nombre, Ibarra. Todo esto se desarrolló en medio de un enfrentamiento entre el poder civil y eclesiástico, la lucha entre lo religioso, lo criollo y los españoles peninsulares por el control
de las ordenanzas religiosas. La última década del siglo se llenó de sequía y todo empeoró por el siguiente acontecimiento. Se dio un terremoto que destruyó la Tacunga en 1692 y se repitió en 1698, dañando la ciudad de Ambato y Riobamba. Esto fue todo sobre el segundo periodo auge del orden colonial. Espero que les haya servido la explicación